buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Comenzamos entonces esta emisión anunciándoles que ya cerraron operaciones bursátiles las bolsas internacionales y vamos a revisar cómo le fue a Wall Street durante la jornada. Y el primer título en avanzar, el primer índice en avanzar es el Dow Jones con un aumento del 1,79%, es decir, más de 800 puntos en la jornada de hoy, ubicándose en 49.447 unidades. Por su parte, el Standard & Poor's 500 también aumentó más del 1%, 1,20% específicamente en 7.126 puntos. Y el último de los índices, es decir, el Nasdaq, también tuvo un aumento superior al 1%, 1,52% específicamente, más de 300 puntos en la jornada de hoy, para ubicarse en un valor de 24.468 unidades. Les cuento que los mercados de Estados Unidos registraron un fuerte avance este viernes luego de que Irán declarara completamente abierto el estrecho de Hormuz. Como pudimos ver, el Dow Jones subió puntos, mientras que el Standard & Poor's 500 también avanzó y superó por primera vez los 7.100 puntos. El Nasdaq también ganó más del 1% y pues también llegó a alcanzar nuevos máximos históricos. El Russell 2000 también subió un 2%, reflejando un amplio apetito por riesgo. El impulso se dio tras el anuncio del canciller iraní de reabrir la ruta clave para el transporte de crudo en el marco de un alto al fuego entre Israel y Líbano y expectativas de un acuerdo pues más amplio. Les cuento que también las declaraciones del presidente Donald Trump, quien ha insistido en que la guerra está cerca de terminar, reforzaron el optimismo del mercado. El efecto más inmediato se vio en el petróleo. El WTI cayó más del 10% hasta cerca de los $84 y el Brent también cayó cerca de un 9%. Alrededor de los $90 al disiparse los temores de interrupción de suministro de sectores sensibles al energético como aerolíneas y turismo, que repuntaron también con fuerza, destacando Boeing y Royal, mientras los inversionistas comienzan a descontar un escenario de desescaladas, aunque analistas advierten que la siguiente fase del rally dependerá de los resultados corporativos y perspectivas de crecimiento. Recordemos que en las próximas semanas se van a venir esos resultados financieros de empresas importantes y claramente pues van a recaer sobre los resultados en la Bolsa de Valores de Nueva York. Por ahora el resultado y el sentimiento es positivo con respecto a las sesiones anteriores, mientras las bolsas suben, el petróleo pues desciende en el mercado internacional, en el mercado estadounidense. Así las cosas, y tras revisar esta información, veamos entonces cómo cerraron los mercados de la integración NUAM, iniciando entonces con la Bolsa de Valores de Colombia para observar entonces de qué manera cerró el mercado. El MSCI Colcap tuvo una variación negativa del 1,35% en 2.300 unidades. Por su parte, acciones como por ejemplo la acción de Sivest también descendió con una variación negativa del 3,96%. Bolsa de Valores de Calón también bajó 2,51%, con Concreto retrocedió 1,99% y Celsia y Sivest también bajaron en la jornada 1,75% y Ecopetrol pues tuvo un descenso del 1,42%. Es importante mencionar respecto a Ecopetrol que este resultado es claramente por la caída en los precios del crudo. A las 8 de la mañana, cuando se había anunciado esa apertura en la totalidad del estrecho de Hormuz, como pudimos o lo hemos comentado durante la jornada, el petróleo descendió más del 11% y a esa altura de la jornada, cuando se había abierto la Bolsa de Valores de Colombia, Ecopetrol estaba cayendo más del 4%. Hoy sigue presentando caídas, aunque no iguales a las de esta mañana cuando abrió el mercado, sino que pues ya se sitúa sobre una caída del 1,40%. Respecto a otras acciones, como por ejemplo
la acción de Mineros, Promigas, la vivienda de la acción preferencial y Grupo Sura de la acción preferencial registraron variaciones positivas en la sesión de hoy, siendo Mineros la de mayor desempeño en 1,77%. Promigas también aumentó 1,53%, la vivienda de la acción preferencial tuvo un avance también en la jornada del 1,43% y pues como podemos observar, también Grupo Argos de la acción preferencial también se sumó a la lista de acciones en terminar la jornada y la semana en positivo con una variación del 1,40%. En noticias del mercado colombiano les cuento que BRC Ratings Standard & Poor's Global proyectó que la cartera de Citibank Colombia registrará un crecimiento moderado entre el 0% y 5% en los próximos 12 meses en un entorno de mayor competencia en el segmento corporativo. Este escenario limitaría la expansión de su cartera bruta y mantendría su participación de mercado por debajo del 1% dentro de los establecimientos de crédito. Según el informe, este desempeño consiste con su enfoque de negocio de nicho y su apetito de riesgo, aunque la baja diversificación por modalidad de crédito limita su posición competitiva. En este contexto, el banco continuará impulsando su estrategia de servicios transaccionales y de tesorería para grandes empresas multinacionales, mientras la agencia confirmó su calificación tras actualizar su metodología de evaluación. De otro lado, la misma calificadora señaló que el banco JP Morgan Colombia mantendrá su relevancia en el mercado local durante los próximos 18 meses, respaldado en su flexibilidad operativa y experiencia, incluso en un entorno volátil. La agencia indicó que el desarrollo de nuevos productos para el mercado de divisas y el fortalecimiento de su oferta de banca transaccional podrían impulsar su capacidad de crecimiento y gestión. El reporte destaca que la profundización en créditos de capital de trabajo y comercio exterior podría modificar la estructura del activo y aportar mayor estabilidad a las utilidades en el largo plazo. Además, el banco mantiene niveles de solvencia superiores a los mínimos regulatorios con una rentabilidad positiva, aunque expuesta a la volatilidad de los mercados, factor que mitiga su capacidad de adaptación y experiencia global. Siguiendo con las bolsas que integran Nuam, vamos a darle paso a la Bolsa de Comercio de Santiago, que hoy finaliza la jornada en negativo, 0,43%. Sin embargo, aunque no le fue muy bien la jornada de hoy, no bajó de los 11.400 puntos a los que logró repuntar la sesión anterior. Es así como el IPSA hoy registra una variación negativa del 0,43% en 11.428. Les cuento que los mercados bursátiles celebraban el anuncio de la reapertura del estrecho de Hormuz mientras dure la tregua del Líbano, noticia que claramente tumbó los precios del petróleo y reforzó la percepción de que las negociaciones entre Irán y Estados Unidos pues van bien encaminados para resolver la guerra. Sin embargo, el IPSA chileno estaba cayendo 0,4% a los 11.428 puntos, ya que la Sociedad Química Minera, un título de alta ponderación, recordemos, devolvía el significativo avance de la víspera que propició el ascenso del índice máximos desde principio de febrero. Recordemos que en la sesión anterior la Sociedad Química Minera había tenido un repunte superior al 8%, hoy retrocede ese mismo valor y por lo tanto recae en el resultado del IPSA, porque recordemos que esta acción pues es de alta ponderación dentro de su resultado. Eso más que compensaba el aporte de la TAM, que también descendió más del 5%, y otras 18 acciones del IPSA cotizando a la de las 30 que componen el selectivo. Desde que estalló el conflicto a finales de febrero, la Sociedad Química Minera ha venido adoptando en gran medida un perfil de un seguro contra la guerra por la eventual aceleración hacia la electromovilidad, donde el litio juega un papel clave. Es por eso que durante esta guerra que no tenía tregua, pues a la Sociedad Química Minera le estaba yendo relativamente bien. Así las cosas, pues como lo comentábamos ahorita, la Sociedad Química Minera es el primer título en descender, más del 7%, un 7,11%, seguido de Entel, que bajó 1,74%. Sin embargo, la TAM
estaba retrocediendo también en la sesión de hoy más del 5% y claramente eso le pegó a la bolsa. Sin embargo, ya en el resultado de finalización de operaciones, Entel es el segundo título que desciende en 2,78%, seguido de Compañía Sudamericana de Vapores que bajó 1,91% y Colbún que retrocedió 1,46%, seguido de Copec que bajó 1,13%. Por su parte, acciones como Latam, Banco Itaú de Chile, Cencosud y Mallplaza, también vemos que revirtió esas pérdidas, pasando de negativo a positivo en 3,73%, cerrando la sesión de manera positiva. Banco Itaú de Chile también descendió 2,91%, Cencosud subió 2,71% y Mallplaza ganó en la jornada 2,45% en la sesión de hoy. En noticias del mercado chileno les cuento que Parque Arauco inició un aumento de capital por cerca de 290 millones de dólares mediante la emisión de 75,8 millones de acciones equivalentes a 256.500 de pesos. 256 mil millones de pesos chilenos. La operación contempla un periodo de opción preferente para accionistas entre el 4 de mayo y el 2 de junio del 2026, en el que podría suscribirse aproximadamente 0,83 acciones nuevas por cada título de cartera. El precio de colocación será definido por el directorio antes del inicio del proceso y las acciones deberán ser pagadas al contado. La emisión busca fortalecer la estructura de capital y financiar el plan de expansión de la compañía en línea con su estrategia de crecimiento en el negocio de centros comerciales, con la posibilidad de ofrecer remanentes si no se suscribe la totalidad en el periodo preferente. Y ya para finalizar, vamos a darle entonces espacio a la Bolsa de Valores de Lima, que hoy finaliza con resultados mixtos. Lo que podemos concluir es que NUAM en la sesión de hoy cerró con índices mixtos. Colombia lo hizo de manera negativa, Chile también de manera negativa y por su parte el principal índice en la Bolsa de Valores de Lima finalizó la sesión de manera positiva. Es así como el índice general aumentó 0,01%, realmente es un aumento leve, y el índice CAPEC o el SELEC, que reúne a las 14 acciones más cotizadas del mercado limeño, también finalizó con una variación negativa del 0,93% en 1.358 unidades en la sesión de hoy. Vamos a observar entonces cuáles fueron las acciones que influyeron dentro de su comportamiento. El primer título en avanzar es Silver Mountain Resources, que aumentó 11,79%. Sociedad Minera El Brocal subió 5,88%. Southern Copper Corporation aumentó 3,39% e Incop también se sumó a la lista de acciones en verde en 2,41% y Auna tuvo una variación positiva del 1,45%. Por su parte, acciones como por ejemplo las de la empresa, vamos a ver a continuación cuáles fueron las que descendieron en la sesión de hoy. Panoro Minerals fue una de las que también descendió más, 5%, Origen Perú retrocedió 4,61%, Banco BBVA también retrocedió en la jornada de hoy, un valor con una variación negativa de 4,52%. InRetail también bajó 4,51% y Nexa Resources Atacocha descendió en la jornada 4,49%. Y en noticias del mercado limeño les cuento que Banco Santander Perú informó que distribuirá dividendos por 249,6 millones de soles. Esto es aproximadamente 67 millones de dólares correspondientes al ejercicio 2025, los cuales serán pagados en 2 cuotas durante el 2026. El dividendo por acción fue fijado en 0,35 soles sobre un total de más de 715 millones de acciones, con fecha de registro establecida para el 6 de mayo. Los pagos se realizarán el 15 de mayo y el 20 de noviembre en una distribución equivalente al 50% en cada fecha, de acuerdo con lo aprobado en la Junta de Accionistas. La operación se ejecuta a través de Cabalí en línea con el sistema de valores desmaterializados del mercado peruano y queda sujeta a las autorizaciones regulatorias correspondientes. Luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela. Es así como el IBC, el índice bursátil de Caracas, finalizó la sesión con una variación negativa de
Es así como el índice bursátil de Caracas pues finalizó también la jornada con una variación con una variación positiva del 2,23% en 5.859 puntos. Por su parte, los otros índices que la componen, es decir, el industrial y el financiero, finalizaron la sesión de hoy con unas variaciones positivas, digamos, lo que se puede concluir respecto al promedio que se saca de estos dos índices. El índice financiero finalizó con una variación positiva del 1,39% y el índice industrial del sector manufacturero también finalizó con un avance del 5,86%. Recordemos que el promedio de estos dos índices da como resultado el promedio en el IBC. Y en otras noticias del mercado venezolano les cuento que los precios de la deuda venezolana registraron un repunte significativo tras el anuncio de que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial reanudaron relaciones con el país en un movimiento que el mercado interpreta como el primer paso a su reintegración al sistema financiero internacional. La noticia impulsó el valor de los bonos soberanos y de PDVSA, reflejando una mejora en la percepción de riesgo y en las expectativas de recuperación económica. En este contexto, los inversionistas anticipan que el restablecimiento de vínculos con organismos multilaterales podría abrir la puerta a financiamiento externo, asistencia técnica y eventualmente a una reconstrucción ordenada de la deuda estimada entre 150.000 millones de dólares y 170.000 millones de dólares. Sin embargo, analistas advierten que el repunte responde principalmente a expectativas en la medida en que el proceso de normalización económica, levantamiento de sanciones y renegociación de obligaciones aún enfrenta incertidumbre política y requerirá avances institucionales sostenidos. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos en esta emisión de Primera Página al canal de los negocios. Nos vemos en una próxima oportunidad y los dejo con este análisis. A la luz de las recientes declaraciones del gobierno sobre el rol de las mujeres en la Junta Directiva del Banco de la República, Ana Fernanda Mayhuasca, quien es directora del emisor y actual presidenta del Consejo Privado de Competitividad, advirtió en Primera Página Radio que deslegitimizar a la diversidad de voces en estos espacios debilita no solo la institucionalidad, sino también la confianza, un factor importante para el crecimiento económico. Yo creo que una de las grandes signos, pues como esas cosas que marcan nuestro tiempo, es una forma de estar en el mundo en el que las personas pasamos a buscar unas comunidades que nos identifican. Y pues ustedes los ven con las generaciones más jóvenes, un poco estos resquicios de las redes. Hace poco el más famoso fue el de los Terians, pero pues así hay muchas comunidades identitarias. Y nos vamos fragmentando. Recientemente, anteayer, perdón, ya esta semana ha estado muy larga, vimos el Trust Barometer de Edelman de 2026 y a este fenómeno ellos lo llaman la insularidad y muestran cómo esa insularidad que todos nos vamos replegando como en nuestra misma forma de pensar, en oír las cosas que cada uno cree, etcétera, es un poco lo que marca latencia en la humanidad. Y el problema es que eso cuesta enormemente, nos cuesta como sociedad con todo el trabajo que habíamos hecho precisamente para salir de ese pensamiento insular, para salir de ese pensamiento de grupo, para salir de ese pensamiento de clase, entre otras cosas, para creer genuinamente en la igualdad. La igualdad o la equidad, más vale, palabra que prefiero, quiere decir que usted y yo tenemos un sitio en la mesa, igual si usted y yo pensamos igual o si pensamos distinto, y que ojalá tengamos muchas personas que piensan distinto. La idea de que solamente hay una forma de pensar y que todas las que me son contrarias hay que condenarlas y condenarlas en unos términos que son muy agresivos, nos hace daño como sociedad porque nos hace daño para los trámites sociales. Mina la confianza. Nosotros en el Consejo Privado de Competitividad, Héctor, hemos hecho muchos ejercicios mostrando cómo una sociedad que no confía es una sociedad que no crece y no puede superar la pobreza. Entonces, precisamente en el combate del hambre, de las necesidades, la importancia de que más personas tengan un sitio a la mesa, que hay que seguir trabajando porque las personas podemos pensar distinto. Lo contrario no ocurre en democracia, no en una democracia real. En las democracias reales tenemos sitio, muchas voces y precisamente parte de lo que ilustra la Junta Directiva del Banco de la República y su diseño institucional es eso. En esa primera junta directiva, Héctor, y usted no me deja mentir porque usted en esto tiene más memoria institucional que yo, estuvieron representadas muchos
muchas ideologías para que fueran escuchadas. Y esa primera junta directiva tenía visiones muy plurales. Entre otras cosas, tenía la participación de la primera mujer en sentarse en esa corporación, la doctora María Mercedes Cuellar. Tenía voces como las del doctor Carlos Sosa. Tenía voces que eran muy distintas entre ellas y así sigue siendo. Y eso es algo que tenemos que celebrar. Y en el caso de la participación femenina en particular, tenemos que celebrarlo porque ha sido muy difícil. Porque en 2013, cuando yo llego a la junta directiva, yo fui la segunda mujer en llegar. Y por lo tanto es complejo que esa diversidad de visiones, de género, de formaciones, cosas, por ejemplo, de las que no hablamos, cuántas personas de colegios públicos. Muchas veces nos concentramos en la universidad donde las personas vienen, pero yo he tenido la fortuna, justamente por mi escuela en el Banco de la República, de sentarme con muchas personas que viniendo de colegios públicos están ahí sentadas conmigo, precisamente porque lograron que en la educación superior encontrar una oportunidad, que es lo que queremos. Entonces, mi gran preocupación, Héctor, es que en todos estos diseños lo que tenemos que buscar es la pluralidad. Y la pluralidad es justamente lo contrario a que todos pensemos lo mismo, a que haya solamente una manera de solucionar los problemas, porque no la hay. Un excodirector a quien yo admiro profundamente, César Vallejo, siempre decía una cosa muy sabia, cuando estábamos muy enredados con una decisión compleja y teníamos esta angustia por hacerlo bien para la gente. Y César siempre decía, confía en la Junta, Anita. Es decir, esa sabiduría colectiva, esa pluralidad de opiniones y de visiones, de formaciones, de experiencias vitales, aportan para que se construya un conocimiento colectivo. Y el diseño de la Junta Directiva del Banco de la República está pensado para esa construcción colectiva, para que se oigan muchas cosas, para que las encuestas tengan información de muchos sectores de la sociedad. Pero los ataques a esa pluralidad, a esa diversidad, nos cumplan en muchos logros que hemos tenido en Colombia. Y el de la participación femenina en el diseño de políticas públicas en particular. Porque ha sido difícil. Hoy en día tenemos la fortuna que en la Junta Directiva haya 3 codirectoras. Eso es inédito. Pero nosotros, esa foto que se ve allí, le está llegando a un montón de niñitas que ahora creen que ellas también pueden llegar, que pueden ser economistas, que pueden pensar distinto y que su voz puede tener un voto. Y eso merece un enorme aplauso, porque ha sido muy complejo poder llegar ahí y que esa voz se escuche. Para los señores puede no ser evidente, yo no sé si Héctor ha entrado o cualquiera de los oyentes a una sala donde solo hay mujeres y entra un hombre. Sin excepción, en mi experiencia vital, el Señor dice, uy, bendito entre todas las mujeres. Bueno, eso sentimos nosotras cada vez que entramos en una sala llena de hombres y no son pocos los espacios donde nos sigue pasando eso. Y por Bueno, ende, nuestra participación ahí, hay que respetar, las palabras importan. claro.